Razones para estar agradecidos. El pasaje central es Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a pensar unos minutitos en esta porción de la palabra de Dios. La semana pasada damos una introducción a lo que es la carta y hoy ya vamos a nuestro segundo tema. Hemos visto o hemos podido percatarnos que esta serie nos va a enseñar muchísimo sobre la suficiencia de Cristo, ¿sí? Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente, no ocupamos más, ¿sí? No ocupamos pagar una gran suma de dinero, no ocupamos hacer mandas o hacer tanta cosa, no, Cristo ahí en la cruz pagó. Aprendíamos la semana pasada que en Colosas había una iglesia cristiana que enfrentaba este tipo de ideas, ¿no? Ideas heréticas. Por un lado, el paganismo, ¿verdad? Vivían en un lugar donde había muchos dioses, culto a muchos dioses, y bueno, se empezaban a meter a la iglesia. Entonces la iglesia corría el peligro de verse envuelta en esto. Pero por el otro lado también estaban los judíos, que querían imponerles que la circuncisión, que las fiestas, que guardar el sábado, bueno, una serie de reglamentos que pues no añaden ni abonan a nuestra salvación. Solo Cristo salva, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si leemos el texto? ¿Le parece? Vamos a leer desde el principio para recordar un poquito. Colosenses 1 y hasta el 5. Dice así la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dice ahí, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hoy nos vamos a quedar hasta el 5, la primera parte, ¿sí? ¿Les parece? Oramos y pedimos al Espíritu Santo nos guíe esta tarde y nos edifique a través de esta Escritura. Padre, gracias por la oportunidad de tener tu palabra frente a nosotros en nuestra lengua. Gracias, Señor, porque es un privilegio tenerla, y no solo tenerla, poderla leer en voz alta, poderla escribir en nuestros celulares, tenerla escrita en casa sin que nadie nos haga alguna acción mala, Señor, sin que nos limiten en esto. Podemos tener varias Biblias, Señor, gracias por eso. Y hoy pedimos, Señor, que esa palabra ministre nuestros corazones. Tenemos un privilegio al tener tu palabra y queremos, Señor, de verdad leerla, meditarla, vivirla también, ser hacedores de ella y también llevarla a otros, que otros la conozcan, otros puedan escuchar el mensaje escrito en tu palabra, porque tu palabra es viva y puede transformar, puede santificar los corazones, así lo hace en nosotros. Gracias, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos y que tu Espíritu nos ministre esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay miles de razones para estar agradecidos. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo digo miles porque de verdad no nos ajusta una noche, una tarde o una semana, un año para dar gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Mire, yo estaba pensando, y en mi caso muy personal, tengo 12,787 razones para dar gracias a Dios. Para empezar. ¿Cómo eso? Bueno, calculé mis 35 años y 12 días y esos son los días que llevo viviendo. 12,787. Entonces, si solamente le doy gracias a Dios por cada día desde que salí del vientre de mi madre hasta hoy, ya son más de 12,000 razones, ¿sí? Entonces, hay mucho más. Sí, Braulio, hay mucho más por qué estar agradecido, ¿sí? Entonces, la Escritura nos dice que aún antes de que naciéramos, Dios ya tiene un plan. Entonces, bueno, desde la eternidad hay muchísimas razones. Aún antes de que tú y yo existiéramos,
este mundo vino a la existencia. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? El sol, las estrellas, el mismo planeta Tierra, el agua, todo lo que observamos, bueno, ya existía cuando tú y yo nacimos, gracias a Dios. ¿Sí? Haz la cuenta, ¿cuántos días llevarás en tu vida? Las razones para estar agradecidos con Dios, hermanos, no se limita solo a los días, claramente. Hay muchísimas más razones para estar agradecidos. Y lo decía hace un momento, la vida no nos alcanza ni nos va a alcanzar para dar gracias a Dios. Por eso nos vamos a ir una eternidad con Él, para seguir alabándole, exaltándole por la eternidad. Pero yo creo que dentro de esas miles de razones, yo creo que vale la pena resaltar algunas, que de alguna manera dan vida o permiten que otras áreas en nuestra vida sean motivos de agradecimiento, en nuestra vida cristiana sobre todo. Pablo, en esto que vamos a hoy meditar, él agradece por tres cosas. Tres cosas que estaban en esta iglesia y que eran ejemplar. Primeramente, su fe. ¿Sí? Pablo da gracias por la fe de estos hermanos. Pablo da gracias por el amor de estos hermanos. Y Pablo da gracias por la esperanza. ¿Sí? Vamos a ir por cada una, en cada subtema, pero esas son las tres cosas por las cuales Pablo da gracias y yo te invito a que al final de hoy hagamos una oración dando gracias a Dios por estas tres cosas en nuestra vida. Y algo bien bonito que Pablo dice ahí, si te fijas en el versículo 3, siempre, empieza con esta frase, siempre orando por vosotros, damos gracias. ¿Sí? Padre nuestro, el Señor Jesucristo. Gracias a Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien bonito porque mire, no era una oración que Pablo hacía de vez en cuando. No, dice siempre orando. Y yo creo que lo vas a ver ahí adelante, versículo 9, porque dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, es una oración constante por estos hermanos. ¿Sí? Entonces, para empezar, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si pensamos en estas primeras palabras del versículo 3, ¿qué nos enseñan? Por lo menos dos cosas, debemos orar siempre. Primera cosa. La segunda cosa, debemos siempre ser agradecidos. En nuestra oración tú y yo tenemos que dar gracias, hermanos. Pero hemos aprendido, yo creo, esto muy bien. No se trata de pura pedidera o puro pedir, ¿verdad? Pedir o quejas, no. Vamos empezando con agradecimiento, ¿sí? Porque nuestro Dios ha hecho tantas cosas que a veces reducimos nuestra oración, la hacemos muy, decía el hermano Rogelio una palabra, muy raquítica o muy chafa, vamos a ponerle así, muy corta pues, ¿sí? Cuando hay muchas cosas, ¿sí? Claro, hermano, que hay muchísimo más que aprender y yo quiero esta tarde que meditemos en estas tres razones fundamentales por las cuales tú y yo debemos agradecer a Dios y vivir agradecido por esto. Y lo primero, vamos a verlo, está en el versículo 4. ¿Sí? Primeramente, Pablo daba gracias por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Este era el primer motivo de Pablo al darle gracias a Dios por esta iglesia. ¿Sí? Si tú observas, aquí es 4A, ¿verdad? Es la primera parte. Pablo daba gracias y observa y dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a pensar esto un momento. La fe de estos hermanos era una fe ejemplar, era una fe de testimonio, o sea, que otros se daban cuenta de que esta gente tenía fe, ¿sí? De su fe en Cristo, porque dice, habiendo oído, o sea, hemos escuchado el testimonio de su fe y damos gracias al Señor por esto. Hay una palabra que está ahí para empezar, yo creo ya la has oído, es pistis. Sí, esta palabra pistis, que significa fe, o es la que se usa para fe, es confianza, fe, fidelidad, fiel.
¿sí? Eso es fe. Pero esta palabra se deriva de otra palabra bien interesante que ahorita quizá te sorprenda. ¿De dónde viene la palabra fe en griego? Esa palabra significa peito, ¿sí? ¿Qué significa? No es peito bismol, no. Es peito, ¿verdad? Esta esteta suena como, ¿sí? Entonces peito, algo así, ¿sí? ¿Qué significa esto? Uno de sus significados es obedecer, ¿sí? Convencer, persuadir, pero el principal significado es obedecer. Es interesante que la palabra fe tiene su relación tan fuerte con la obediencia. ¿Cómo ves? Conocemos muy bien los textos de Hebreos 11, 1 y 6, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es Hebreos 11, 1. Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, yo creo que ya entendemos que la fe es una convicción, es una certeza y que es algo necesario, ¿sí? Que si no tenemos fe, pues no agradamos a Dios, ¿sí? Entonces, para agradar a Dios hay que creer en Él, ¿sí? Pero dada esta definición, si observamos estas dos palabras, pistis, peito, si observamos estas dos, una significa fe o fidelidad, otra obedecer, si tratamos de conectar esto, nos vamos a dar cuenta que la fe va acompañada de obediencia. Entonces por eso cuando Pablo está dando gracias a Dios por esta iglesia que tiene fe, implica también que está dando gracias porque esta iglesia es obediente, ¿sí? Cuando la Biblia, hermano, dice que Abraham, y esto lo dice en varias porciones, yo le voy a dar la escritura de Santiago capítulo 2, 22 al 23. Santiago escribe esto, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lee, por favor, conmigo, Santiago 2, 22 al 23, dice así la escritura, vamos a ver. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Mira, hermano, cuando Santiago está escribiendo esto, si tú te fijas en tu Biblia, dice, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, hermano, la fe bíblica implica obediencia. Cuando tenemos el ejemplo de Abraham, Dios le dio una instrucción, les dio una promesa. Abraham creyó y obedeció, ¿sí? Entonces, hoy mucha gente dice, sí, creo en Dios, pero no le obedece. Entonces, pues no sirve de mucho, ¿sí? No obtienen los beneficios que emanan de la misma palabra, de la misma promesa, porque sí cree, qué gran promesa, la creo, pero no obedece, no cambia su manera de ser o su estilo de vida. Hermano, cuando vemos la fe en la Biblia, y Pablo da gracias a Dios por esta fe que los hermanos tienen y que es de testimonio, y hermano, oramos así, que nuestra fe aumente, que seamos una iglesia de fe, ¿sí? La fe, hermano, dice un autor, John MacArthur, la fe bíblica no es un salto al vacío, no. Esto es interesante, mira, la fe se basa en hechos y está fundada en evidencias. ¿Cómo eso? Mira, se define, por ejemplo, en Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, la fe da seguridad y certeza acerca de las realidades que no se ven. Ok, voy a poner un ejemplo práctico para usted, para mí. Cuando nosotros, ¿verdad? Aquellos que saben manejar, que han manejado en carretera, van a un lugar nuevo que nunca han ido, confiamos en los letreros, ¿verdad? Si dice Zamora, Michoacán, vamos para allá, porque yo voy a Zamora.
que pasé, no sé, un pueblito, nombre diferente, pero yo vi que decía flecha para allá, Zamora. Yo creo, ¿sí? Confiamos en que la experiencia de que esos letreros son verdaderos, en que otros han ido y que han pasado por ahí, que hay un letrero en cierto lugar, confiamos. Y llegamos, ¿verdad? Al final de cuentas. O por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y pides una comida, un restaurante donde nunca has ido, sin haber probado esa comida, tú dices, confío en que va a caer bien a mi estómago. Porque quizá un amigo tuyo ya fue a ese restaurante, te lo recomendó y dices, bueno, mi amigo sigue vivo, seguro yo también. Voy a salir vivo de esto. Bueno, entonces nuestra fe, hermano, está basada en una evidencia. Cuando hablamos de nuestra fe en Dios, ¿en qué evidencia está basado? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, hermano. Basamos nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios, que es verdadera, ¿sí? ¿En qué más? Hebreos 11. El testimonio de otros, ¿sí? Lo que otros ya vivieron, ¿sí? Lo que otros nos han contado. Hebreos 11 lo mencioné porque ahí vienen muchos ejemplos de hombres de fe, mujeres de fe. Entonces nuestra fe está basada en evidencia también. Sí, como John MacArthur lo dice y me gustó porque no lo pone como a veces queremos nosotros ponerlo, no es como un salto al vacío, tú aviéntate y eso es fe, no. Eso es otra cosa que no quiere decir qué es, pero no es fe, ¿sí? Fe se basa en evidencia y para ti, para mí como cristiano, la fe, nuestra evidencia es la palabra de Dios y el testimonio también de muchos hombres y mujeres que han creído la palabra de Dios así como tú y yo. ¿Sí? En el caso de los colosenses, Pablo da gracias a Dios por esta fe de estos hermanos, porque es una fe de testimonio. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo tengo algunas personas, algunos dentro de la familia, otros fuera de la familia, pero que yo considero hombres, mujeres de fe, y que al escucharlos digo, gracias Dios, porque esa fe de este hermano, de esta hermana, de este familiar, me motiva a yo seguir adelante. ¿Sí? Al ver tú que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, siguen adelante, dices, wow, vamos, seguimos también nosotros. ¿Sí? Hace unos días alguien me decía, mira todo lo que Dios está haciendo y que tu fe se aumente. Yo decía, amén, lo creo. ¿Sí? Ellos están pasando un tiempo muy lindo, precioso en el Señor, Dios está obrando de maneras especiales y ¿saben? Han vivido por fe, han aprendido a vivir por fe. Y esta persona me compartía que nuestro testimonio te sirva para que tú crezcas en fe. Yo le dije, amén, yo creo. Y sé que Dios va a obrar aquí también. ¿Sí? Bueno, hay una fe, quiero dar una introducción a la fe salvadora. Voy a hablar de la fe salvadora y la fe en Cristo, porque aquí habla de la fe en Cristo, pero para empezar a hablar de fe, la primera, digamos, o el primer rastro de fe en el cristiano es la fe salvadora. ¿Sí? Te voy a decir qué es la fe salvadora. La fe salvadora está definida muy cuidadosamente en la Biblia y tú y yo necesitamos entenderla porque, ¿sabes una cosa? Existe una fe que la Biblia dice que es muerta, que no salva, sí, que te brinda una seguridad bien falsa. Está ahí en Santiago. Sí, lo leímos hace rato, o cerca de Santiago, donde andábamos hace rato. Santiago 2, del 14 al 26, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces, hay ese tipo de fe, hermano, que mucha gente, si tú dices afuera, oye, ¿tienes fe en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero es una fe muerta. ¿Por qué? No hay obras. ¿Sí? O sea, él dice creer en Dios, pero no le obedece. ¿Sí? Por eso estas palabras, mira, por eso es bonito ver las palabras griegas. Sinceramente, yo no sé griego, ¿verdad? Algunas palabras ahí las investigamos, pero nos ayuda un poquito más, ¿no? Encontrar las palabras y sus raíces y te das cuenta, mira, la fe se relaciona con la obediencia, entonces son cercanas, necesitan ir juntas. Entonces te das cuenta que sí, efectivamente, la fe sin obras es muerta. Porque mira, cuando hablamos ya ahora sí de la fe salvadora, de esa fe que nos salvó a ti y a mí, hermano, contenía dos cosas bien importantes. Primeramente, arrepentimiento, ¿sí? Y también obediencia, ¿verdad? Otra vez. Así que cuando tú creíste en Jesucristo,
de las primeras cosas que hiciste fue arrepentirte o arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Dimos pasos de obediencia para cambiar ciertas actitudes, ciertas amistades, ciertas cosas que hacíamos antes, ya no las hacemos. Entonces mira, los colosenses, ahí en el versículo 5, dice que habían recibido la palabra verdadera del Evangelio. Tú y yo hemos recibido el Evangelio, hermano. Ellos entonces habían puesto su confianza en Cristo, en la persona de la salvación que es Cristo. Y bueno, salvos. Y ese testimonio era digno de imitar, era algo que maravillaba a los demás hermanos y los motivaba a seguir adelante, hermano. Y este tipo de fe, la fe salvadora, no es algo que nace de manera natural, hermano. O porque tú te esfuerzas, voy a creer. No, la fe, dice la Escritura, es un regalo de Dios. Sí, es un texto que lo hemos ya pasado por él, pero voy a leer Efesios 2, 8 al 9. Nos habla que no es algo que tú y yo ganamos. Mira, Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Mira, gracia, no pagaste nada. Ahora por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, tú no generaste esa fe. Dios te lo regaló. Es un don de Dios, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí aclara, esto te lo dio Dios, así que no es por tus obras. Listo, punto. ¿Sí? Entonces, esa fe que nos salvó, hermano, es una fe que Dios nos dio. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te dice, creo en Dios, si no cambia de estilo de vida, bueno, esa fe no le ha sido dada. Mucha gente dice creer en Dios o en Jesús, pero esa no es una fe salvadora. Solo aquellos que han recibido esa fe que les movió a arrepentirse, que cuando les fue dado este don de la fe, vino el don del arrepentimiento y sintieron tan horrible dentro de sí, se vieron tan sucios, que lo primero que hicieron reconocerlo y arrepentirse delante de Dios. ¿Sí? Esa es la fe genuina, la fe salvadora. ¿Sí? Entendemos, hermano, ahora que la fe nunca se separa de las buenas obras. ¿Sí? Voy a decir una frase que decía Martín Lutero bien interesante. Pon atención, yo creo que la vas a cachar pronto. Mira, dice, las buenas obras no hacen un hombre bueno o salvo. ¿Sí? Otra vez, las buenas obras no hacen a un hombre bueno o salvo. Pero un hombre bueno o un hombre salvo hace buenas obras. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos de otra manera, hermanos, nuestras buenas obras no nos salvan. Pero si tú eres salvo, vas a hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es natural. Dice la Escritura que Dios nos llamó a hacer buenas obras, a hacer buenas cosas, ¿sí? A ser buena gente, a ser honestos, a ser ejemplares, a hacer el bien. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú eres alguien que es salvo, hermano, lo natural es que tú seas una buena persona. Que no somos perfectos, bueno, estamos en un proceso, ¿sí? De repente nos enojamos, de repente gritamos, decimos cosas que no debemos, bueno, abogado tenemos para con el Padre, Cristo. Así que arrepintámonos y vamos adelante, ¿sí? Y hay que ir mejorando claramente, ¿verdad? Haciendo lo que pues corresponde. Entonces esa es la fe salvadora. Ahora vamos a pensar la fe en Cristo. Digamos, la fe salvadora está dentro del conjunto de la fe en Cristo, porque hay más cosas que tenemos tú y yo en Cristo. Mira, hermano, la fe que esta iglesia tenía en Cristo era una fe digna de imitar, digna de reconocer, porque Pablo dice, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, porque desde que oímos, o hemos oído más bien, de su fe en Cristo Jesús. Esta iglesia, lo más seguro, hermano, que la mayoría de los miembros de esta iglesia no conocieron a Jesús personalmente, es lo más seguro. Y aún sin haber conocido a Jesús en persona, creían en Él. Tú y yo también, ¿verdad? No conocimos a Jesús cara a cara. Un día le vamos a ver, pero hemos creído en Él.
¿Por qué? Por la evidencia de su palabra y el testimonio en otros, ¿sí? Muchos han dado testimonio que al ver a su familiar cambiado, transformado, creyeron y también fueron salvos, ¿sí? Mira, hermano, Jesús en una ocasión ahí en Juan 20, 29 dijo que los que creen sin haber visto son bienaventurados. Entonces tú y yo somos bienaventurados porque hemos creído aún sin haber visto al Señor Jesús cara a cara, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Tenemos una bendición especial, en otras palabras. El objeto de la fe de esta iglesia era Cristo. Y ese debe ser el de nosotros, hermano. Tu fe debe estar en Cristo Jesús. John MacArthur dice lo siguiente: cualquier definición de fe también es incompleta sin una consideración de su objeto. O sea, nadie puede decir, tengo fe que todo va a salir bien. ¿En qué tienes fe? ¿O en quién? Eso de decir, tengo fe que todo va a ir bien. Bueno, pues yo no me juntaría mucho con esa persona porque no sabe ni en qué tiene fe, ¿sí? Pero si dice, tengo fe en el Señor que todo va a salir bien, ánimo, con ese sí me junto. ¿Sí? El que cree en el nombre de Jesús, el que cree en el poder de Dios, ¿sí? En contraste, dice, con la fe de este tipo, una fe vacía, sin contenido, que hoy prevalece en nuestra cultura, hermano. Sobre todo, por ejemplo, en nuestras generaciones más recientes. Ven algo en la televisión, ven un temo que por 0 pesos o por 1 peso te da esto, ahí van, ¿verdad? Y pues puro cuento. Bueno, no sé si han visto esos anuncios, a veces salen ahí en YouTube, por 0 pesos o por tantos y bien baratísimo. Son ganchitos, hermano, que después ahí nos hacen gastar un montón, ¿verdad? Entonces, bueno, la fe salvadora tiene como objeto a Cristo, ¿sí? O sea, la fe que salva es aquella que pone su confianza en Jesús, ¿sí? El hecho de una fe en Cristo, hermano, tiene una connotación de venir a un lugar de seguridad y de anclaje, dice este autor. Con Cristo, hermano, como el objeto de nuestra fe es tan segura como esa casa que está fundada sobre la roca, ¿sí? Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, estamos tan seguros como esa casa que tiene buen cimiento, o como ese barco que tiene su ancla bien puesta. Así es el hombre o la mujer que tiene fe en Cristo, ¿sí? Y cuando tú y yo observamos a Pablo hablar de Cristo o en Cristo, ¿verdad? Esta palabra o esta expresión en Cristo la vemos muchísimas veces en sus cartas, ¿sí? ¿Y de qué nos habla esto? En Cristo nos habla de qué somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué esperamos en Cristo, ¿sí? Cuando tú ves que Pablo habla en Cristo, habla de lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos, ¿sí? Yo hice un ejercicio así súper rápido, no es exhaustivo, o sea, no están todas las referencias, pero solo me fui a través de Romanos, ¿verdad? La primera carta que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, una carta que escribió Pablo, y me fui y dije, voy a buscar todas las veces que dice en Cristo. Encontré un montón, seleccioné 8, y escucha, primeramente, vivos para Dios en Cristo. Ahí dice este texto en Romanos 6:11 que antes éramos muertos, ahora somos vivos para Dios, o sea, para Dios vivos en Cristo. Número 2, Romanos 6:23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de ese texto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Número 3. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Número 4. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Número 5. No. ¿En qué número voy? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. Esa era la que acabo de leer. Ahora sí
Sí, 6. 6, sigue 6. Somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12:5. Romanos 16:3, mis colaboradores en Cristo. Pablo se está despidiendo y él habla de que tiene colaboradores. No está hablando de los colaboradores de su empresa de hacer tiendas, no. Mis colaboradores en Cristo. O sea, tú y yo, hermano, tenemos colaboradores por ser parte de este cuerpo en Cristo. ¿Sí? Ya casi se despide Pablo, Romanos 16:10, y dice, saluden a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Sí? Bueno, venían un montón ahí, pero solo escogí esos 8, que resaltan cosas de lo que somos, lo que tenemos, lo que esperamos en Cristo. Hermano, entonces mira, ¿qué podemos concluir en esta sección? Tu fe, mi fe, hermano, debe ser motivo de agradecimiento y gloria a Dios. ¿Sí? Que la gente cuando observe tu fe, mi fe, diga, gracias Dios. Adi, ¿me ayudas? Que la gente cuando te observe diga, yo quisiera ser como esta persona. ¿Sí? Que vean en nosotros un ejemplo digno de imitar. Esta iglesia lo era en su fe. Y Pablo dice, doy gracias porque hemos oído de su fe, hermanos. Hemos oído de esa fe preciosa, gracias. Esa fe que a pesar de las dificultades sigue creyendo en aquel que les llamó, en aquel que les salvó. ¿Sí? Por eso yo hacía mención, hermano, de la fe salvadora. Porque podemos decir de una manera, es la primera fe en el cristiano. ¿Sí? La fe que nos es para salvación. Entonces, al recordarla, demos gracias a Dios. ¿Sí? Si esos miles de días que llevas, ya has dado gracias a Dios por eso, bueno, dale gracias porque un día el Señor te salvó. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente tema. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa da gracias Pablo? Ahora va a dar gracias por el amor a todos los santos. Vamos a ponerlo aquí número 2. El amor a todos los santos. Aquí está el verso 4 todavía, pero vamos a poner ahí la parte B o la segunda parte. ¿Qué es el amor en la Biblia? Bueno, hay una palabra griega también que yo creo que te acuerdas, que es ágape, así es. Sí, entonces estos marcadores ya están graduando. Ágape. ¿Sí? Ágape, este es el amor. Si tú vas al griego, perdón, este no es este, no es esta. Estamos usando otra. Sí, ahí está. Y este tampoco escribe bien, miren, ya quiere que estrenemos. Hay otros tipos, aquí tengo todavía, sí. Hay otros tipos de amor que yo quiero que veas y son muy diferentes, ¿sí? Voy a anotar otros aquí. Uh-huh. Este es uno. Voy a poner una raya para diferenciarlos. Otro aquí. En la Biblia se cree o se encuentran primordialmente estos 4 tipos de amor. El primero es ágape. Este es el amor fraternal del cual habla la Biblia, o de un afecto, de una benevolencia, también significa esto. Pero este amor es clave. De hecho, lo voy a sobreescribir aquí para que se vea mejor. Hasta como si fuera con efectos.
Ágape. Ese es el que viene aquí en el texto. Si tú observas estos otros tipos de amor, este primero se llama fileo. Ese es amor de amistad, ¿sí? Entonces, el amor del cual hablamos aquí, del cual da gracias a Dios Pablo, no es de amor de amigos, es un amor mayor, ¿sí? Este otro amor es eros, que es un amor sexual, un amor carnal, sensual, ¿sí? De ahí proviene la palabra que conoces como erótico, ¿sí? O erótica, ¿sí? Entonces, bueno, tampoco es ese tipo de amor. Tampoco es este otro tipo de amor. Estorge. Este es como una S. Estorge, ¿sí? Un acento en la E. Ese amor estorge es un amor familiar. El amor que tiene una mamá hacia su hijo. Ese es el tipo de amor. No, este no es. Es amor ágape, ¿sí? Si tú y yo vamos a Corintios, capítulo 13, 1 Corintios 13, desde el versículo 4 al 8, habla de amor, ¿verdad? ¿Cómo es el amor? ¿Te acuerdas? Lo voy a leer. 1 Corintios, ¿por qué puse 14? Es 13. 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante, dice, el amor es sufrido. Y si tú ves el griego, dice, el ágape es sufrido, es benigno. Y otra vez dice, el amor no tiene envidia. Otra vez, el ágape no tiene envidia. Tú vas a ver ágape varias veces repetido. Ninguna vez vas a ver estos otros. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el ágape nunca deja de ser, ¿sí? Ese es el tipo de amor del cual el Señor nos llama hoy a tener entre nosotros. No un amor solo de amigos, mucho menos un amor sexual o sensual, no. El amor de familia, pues tampoco. Un amor mucho mayor, ¿sí? Jesús nos dio un ejemplo de un amor, elevó el nivel de amor. ¿Te acuerdas? Vimos la otra vez. Creo que lo vimos ¿dónde? ¿Se acuerdan? Ayer, en la reunión de oración, en la mañana, cuando hablamos de amar y cómo el Padre nos dice, cómo Jesús dice que amemos como el Padre le ama a Él. Entonces es un amor mucho más elevado que amar a tu amigo, ¿sí? Es aún un amor mucho mayor del que a ti te ofreces, o el amor a sí mismo. ¿Sí, verdad? ¿Te acuerdas? Porque decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí lo puso ahí Jesús. Pero este amor al que nos llama la Escritura es un amor aún mayor, ¿sí? Hermano, dicen algunos autores que la fe, la esperanza y el amor es la triada de las virtudes del cristiano, ¿sí? O sea, las tres cosas que debe tener el cristiano, ¿sí? La triada, ellos le llaman. Pero de esta triada, la más grande es el amor. En 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen en el cristiano, en la cristiana. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces es súper importante, hermano, que en ti y en mí haya este tipo de amor, un amor ágape. ¿Sí? No un amor de vez en cuando, no, es un amor, dice aquí la Escritura en Corintios, es permanente, permanece junto con la fe, permanece junto con la esperanza, que vamos a ver unos minutitos. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, hermanos. Y cuando tú y yo observamos, Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, primeramente porque tiene fe en Jesús, pero segundo porque ama, y porque dice aquí, lo deja bien claro, amor que tenéis a todos los santos. Es un amor a todos. La fe salvadora que tenían los colosenses se había hecho evidente a través de su amor a todos los santos. La gente se daba cuenta que esta comunidad de cristianos eran realmente cristianos cuando los veían amando a otros, ¿sí?
La Escritura dice, ¿verdad? Jesús lo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces, la fe salvadora se evidencia en el amor ágape, ¿sí? El amor de los colosenses es un amor universal, hermano, o sea, aman a todos los santos. ¿Te acuerdas quiénes son los santos, verdad? Los santos son los redimidos, los que están en Cristo. Tal parece que no hubiera mucho rastro de esto, o más bien, que esta iglesia no tuviera los problemas que tenían los corintios. ¿Te acuerdas que en los corintios había muchas divisiones? Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Bien santos, ¿verdad? Pero este tipo de problema no estaba en esta iglesia, porque esta iglesia se caracterizaba por un amor a todos. Tampoco era como la iglesia en Éfeso, ¿te acuerdas en Apocalipsis? Que perdió su primer amor. No, esta iglesia era una iglesia que amaba. Scott, uno de los autores que ha usado, Scott Pace, lista una serie de características de este amor en los colosenses y que debe estar presente en ti y en mi hermano. Y él dice esto, son 5 cosas. El amor al prójimo es la evidencia de un corazón redimido. Otra vez lo voy a leer. El amor al prójimo es la evidencia de un corazón redimido. 1 Juan 3:14. ¿Sí? Cuando amamos a aquel que tenemos enfrente, damos constancia de que amamos a Dios, que no vemos. El amor al prójimo es una marca distintiva de los seguidores de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos. Juan 13:34 al 35. El verdadero amor entre creyentes es el que emana del amor inmerecido que hemos recibido de Cristo. Ahí en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor entre creyentes nos une, hermanos, y nos brinda la fuerza y el apoyo que todos necesitamos, ¿sí? Gálatas 6:2, lo voy a leer. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos de los otros las cargas de los otros, dice, y cumplida así la ley de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros unos a otros nos ayudamos con nuestras cargas, nos soportamos unos a otros, hermanos, ofrecemos o recibimos también fuerza y apoyo. ¿Sí? El amor del cristiano, hermano, también se caracteriza por ser sacrificial. 1 Corintios 3:7. Hermano, cuando tú y yo tenemos fe verdadera, fe en Cristo, nuestra vida va a ser diferente. Habrá evidencias, ¿sí? O como dicen esos memes, habrá señales, ¿sí? Habrá frutos de que tenemos fe en Cristo, ¿sí? Porque amamos a nuestros hermanos, ¿sí? Porque imagínense ser cristiano y no amar ni siquiera a nuestros hermanos, ahí como que no hace sentido, ¿verdad? John MacArthur dice, la fe en Cristo nos purifica del egoísmo, hermano, y de la afinidad con los pecadores, y nos da un nuevo atractivo hacia el pueblo de Dios. Esto sucede, hermano, cuando tú pones tu fe en Cristo para salvación, Dios cambia esos deseos de convivir o de entablar relaciones con los de afuera, con el pecador. Créeme, sucede. Y si todavía hay relaciones allá, pues yo creo que tu amor por Cristo no es el que debería ser, ¿sí? Porque Dios cambia eso, transforma eso, ¿sí? Por eso suena incongruente, hermano, que alguien entable relaciones de cualquier tipo con un inconverso. No hace sentido esto. No puede suceder, hermano. Si lo vamos o lo vemos de acuerdo a las Escrituras. Nuestro amor por los hermanos cristianos es un reflejo del amor de Dios en nosotros. El apóstol Juan, cuando escribe su carta, su primera Juan, habla mucho de este amor a los santos. Y yo quisiera leer rápidamente esos textos. En primera de Juan está, casi en cada uno de sus capítulos, nos expresa este amor. Primera de Juan 2:9 al 11. Vamos a leer ese primero. Dice así la Escritura, sin embargo, primera Juan
2, 9 al 11. No es 2, creo. Véanme un segundo. ¿Sí es 9? Sí, es verdad, sí es el 9. El que dice que está en luz, sí. Estamos hablando del amor a los santos, sí es ese. Yo no sé, de repente leí otra cosa. Pero sí es, el apóstol Juan habla del amor a nuestros hermanos, y obsérvalo ahí, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Observa eso, ¿sí? El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí está, ¿sí? Serio, ¿verdad eso? Pero es la palabra de Dios. Entonces, si no amamos a nuestros hermanos, estamos en tinieblas. Juan 3:10, ¿qué dice la Escritura? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ándale. Fuerte, ¿verdad? 3, 14 al 15, ve adelantito, 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a nuestros hermanos o amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow, ha sido más claro. 4:20, vamos, por si nos queda duda. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, el amor ágape entre hermanos debe ser un motivo de agradecimiento, ¿sí? Hermano, que tu amor, mi amor a nuestros hermanos o entre nosotros sea motivo de agradecimiento y no de queja, ¿verdad? Porque de verdad, hermano, ahí se ve, o ahí se refleja quiénes somos hijos de Dios, quiénes estamos en luz. Dice ahí la Escritura, lo acabas de leer. Quiénes estamos en vida, ¿sí? O si estamos en muerte. Y si estamos en muerte, hoy es el día de venir a Cristo, ¿verdad? Y decirle, Señor Jesús, creo en ti. Y cuando tú crees en Él, te arrepientes de tu pecado, obedeces al Señor, y bueno, dice la Escritura que te da el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijo de Dios, nuevos deseos, tu mente es cambiada, tus emociones, tu voluntad, y ahora amas a aquellos que no amabas en Cristo, ¿sí? Vamos adelante, mira, la esperanza, la tercera cosa por la cual Pablo da muchas gracias a Dios. Número 3. Pablo da gracias por la esperanza que está guardada en los cielos. Versículo 5a, porque la semana que entra vamos a empezar también en el 5, pero la segunda parte, ¿sí? Entonces Pablo da gracias por esa esperanza que está guardada en los cielos. ¿Qué es la esperanza en la Biblia, hermano? Hay una palabra para esto, y esta palabra está un poquito, está cortita. Elpis, ¿verdad? Que significa expectativa o expectación o confianza. Scott Pace dice que para los creyentes la fe y el amor que demostramos surge de una esperanza que tenemos en Cristo, hermano. Dado que tú y yo tenemos nuestra esperanza en Jesús, vamos a creer en Él y vamos a amar a los demás. Sí, entonces podemos pensar como que la fe y el amor a otros es fruto de esto, de la esperanza. En 1 Corintios 13:13 habla de esta tríada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que fe, esperanza y amor?
La fe está ahí, como algo que tiene que ser permanente en el cristiano. El amor ahí está, hermano, y la esperanza también. Son tres cosas que deben estar en el creyente, hermano. Entre las miles de cosas que tú y yo podemos dar gracias a Dios, estas deben estar ahí y debemos agradecer a Dios por esto, por esta esperanza que nos está guardada en los cielos. Hermanos, podemos ver la fe y el amor como frutos de la esperanza que tenemos como cristianos. Y cuando hablamos de esperanza, ¿qué podemos entender de esto? Mira, la esperanza no es una emoción o una actitud digamos, optimista, ¿sí? Porque hay gente hoy que es muy optimista y vaya que sorprenden, pero otra vez, al igual que la fe, ¿verdad? Dice, tengo fe, pero ¿en qué tienes fe? Pues no sé, pero tengo fe. Bueno, pues no me convences, ¿sí? Pero hermano, nuestra esperanza no es optimismo, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, escucha, ¿cómo es el tipo de esperanza? No solo esto, escucha esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, es una esperanza que en el proceso se va formando, ¿sí? Es una esperanza que no nos avergüenza, o sea, que no es, ahora sí, como les decía, optimismo mero, o es algo ilusorio, algo que yo quisiera que eso sea. No, es algo firme, fiel, porque quien lo prometió es Dios, y el cristiano debe tener una fe de este tipo, una esperanza de este tipo, firme. Capítulo 8, 24 al 25 de Romanos. Romanos 8, 24 al 25, así dice la Escritura. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, si basamos nuestra esperanza en lo que pensamos, en lo que calculamos, hermano, no es esperanza, dice. Porque lo que alguno ve, dice, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? Aquí Pablo dice que él agradece a Dios, así como agradece por la fe de estos hermanos en Cristo Jesús, por el amor a todos los santos, también por esa esperanza, hermanos, que estos hermanos demostraban y que los hacía mantenerse firmes. La esperanza que tú y yo tenemos es una esperanza que está aguardada en los cielos, dice aquí la Escritura. Este autor, Scott Pace, dice dos cosas, o dos declaraciones bien interesantes, hermano. La esperanza de la cual habla aquí se refiere a una realidad objetiva de lo que Dios nos ha reservado en el cielo, hermanos. O sea, esa esperanza que tú y yo tenemos es de algo que Dios nos tiene allá arriba en los cielos. ¿Sí? Y está en la Biblia. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Dice así la Escritura, mira, escucha. Pero una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, esa fe que tú y yo tenemos, esa esperanza que tú y yo tenemos, está en algo que Dios nos tiene aguardado ahí arriba. Y que esta esperanza, hermano, otra vez, no es una ilusión. Esta esperanza a ti y a mí nos fue revelada en el Evangelio. El versículo 23 de Colosenses 1 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué dice? Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esa esperanza en la cual tú y yo estamos firmes nos fue revelada en el Evangelio. En el momento donde tú y yo venimos a Cristo, esa esperanza está en nosotros y debe permanecer, y debemos permanecer en ella, hermano. No pierdas esa esperanza. Cristo, hermano, también dice este autor, es la personificación de esta esperanza. En Colosenses 1:27 dice que Cristo es la esperanza de gloria, ¿sí? Y esta esperanza mora en ti, mora en mí, reside en los cielos y un día
será revelada cuando Él aparezca. Capítulo 3, versículo 1 al 4, habla de que un día Jesús va a venir. Nuestra esperanza de gloria, Jesucristo, nuestra esperanza va a venir. Así que Pablo daba gracias a Dios por la esperanza que estaba en estos hermanos y que debe estar en ti, en mi hermano, que no está sujeta a lo que se acaba, a lo temporal, ni a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, si tú observas, van en decadencia, cada vez está peor la cosa. Que tu esperanza no esté en eso, hermano. Si tú y yo ponemos nuestra esperanza en una empresa, en un negocio, no, hermano, eso perece con el tiempo. Pero si tú y yo ponemos nuestra esperanza en Cristo, créeme, estamos seguros. ¿Sí? Citando Hebreos 6, 18 al 19, yo lo voy a leer porque vale la pena mencionar esto. Hebreos 6, 18 al 19. John MacArthur menciona esto. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, está hablando de la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. John MacArthur, citando este texto, él describe la fe del cristiano, hermano, o la esperanza del cristiano, como dice ahí, como la cadena del ancla del cristiano que nos conecta con Dios, ¿sí? Entonces ahí estamos seguritos, hermano. Esta esperanza, hermano, comenzó en ti, en mí, cuando fuimos hechos hijos de Dios. La Biblia dice que ahí en Efesios 2, 12 al 13, que cuando fuimos hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo, tú y yo vinimos a esta esperanza. ¿Sí? Antes, hermano, dice ahí la Escritura en ese texto en Efesios 2, 12 al 13, que antes vivíamos sin esperanza en el mundo. No teníamos ninguna expectativa, o sea, vivíamos, como dicen algunos, al día, ¿sí? A lo que pasara. Porque toda esperanza que nos formulábamos fracasaba, ¿sí? Toda aquella cosa en la cual creíamos fallaba. Pero en Cristo, cuando tú y yo pusimos nuestra esperanza en Cristo, o Cristo siendo nuestra esperanza más bien, seguros, ¿sí? Por eso no hay que movernos de esa esperanza. Y Pablo animaba a los hermanos, permanezcan firmes en esa esperanza. Hay muchas cosas que podemos hablar de esta esperanza, hermano, pero otra cosa, mira, a través de esta esperanza, Dios me va a proveer a mí gozo y paz para confiar en Él, ¿sí? O gozo y paz al confiar en Él. Y el texto que soporta esto está ahí en Romanos 15:13. Romanos 15:13 nos habla de un gozo, hermano, que surge de esta esperanza, de una paz, porque el mundo que no tiene esperanza vive intranquilo y no tiene gozo, ¿sí? Vive quizá enojado, triste, abatido. Pero el cristiano, hermano, que tiene esta esperanza puede estar en gozo y en paz. Romanos 15:13 dice así la Escritura, mira, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ahí está la fe también. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Qué hermoso, hermano. Por su sustancia y su certeza podemos usted y yo vivir con confianza y contentamiento al dar gracias por nuestra esperanza segura en Cristo. ¿Sí? Romanos 5:5, mira otra vez, otro texto más, Romanos 5:5. Dice así la Escritura, y la esperanza no avergüenza, ¿sí? Porque el amor de Dios se ha derramado en ti y en mí, hermano. Esta esperanza en Cristo, ¿te acuerdas ese canto? Mi esperanza está en Jesús. Bueno, ahí está, ¿sí? Esta esperanza nos hace vivir confiados en un mundo caótico, en un mundo donde no hay esperanza de verdad. Sí. En estos últimos meses ha habido mucho movimiento en la bolsa de valores, sobre todo en las empresas tecnológicas. Se lo comento porque yo trabajo en esto, en una empresa tecnológica, y ha habido mucho movimiento y movimientos que en décadas no había sucedido, ¿sí? Caídas de la bolsa tremenda, porque pues de un momento a otro surge una empresa mucho mejor, más barata,
y quita a la que estaba ahí ya por años, ¿sí? Entonces, mucha gente pone su esperanza en una empresa, en sus acciones y dice, de aquí soy, de aquí me voy a hacer millonario. De un día para otro, todo se pierde, ¿sí? Contaban la historia de una personita que pues recibió una gran cantidad de dinero y él dijo, la voy a invertir. Y lo voy a invertir en esta empresa porque sé que esta empresa va a prosperar. Imagínense esto, invierte hoy miles o no sé si millones de dólares. Y al otro día, ¡pum!, se cae la bolsa. Y perdió el 30% de su dinero, ¿sí? Si su acción valía 3 pesos, de un día para otro valía 2 pesos, ¿sí? Imagínese, tú dices, pues perdió 1 peso, pero eso multiplícalo por millones de dólares, sí es algo, sí es mucho. Entonces imagínate, no, y hay gente que ha perdido mucho más. Porque ponen su esperanza en una empresa, en una cosa terrenal, algo que perece con el tiempo, hermano. Hermano, la esperanza del cristiano es una esperanza firme, que aun cuando el mundo está caótico puede estar en paz, en gozo, confianza, adorando, dando gracias a Dios. Y la esperanza que tú y yo tenemos, hermano, nos debe llevar a lo siguiente: a despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Hebreos 12, 1 al 2. Así que, hermano, quiero cerrar. Estas 3 cualidades de las cuales hablamos, la fe, el amor, la esperanza, no son cosas temporales, ¿sí? Hay cosas que a ti y a mí Dios nos dio y que son temporales. Quizá una familia en la carne, un ministerio, un don, eso es temporal. La profecía se acabará, dice la Biblia. Dios te dio un don, un ministerio, y eso es temporal, hermano. Cuando llegue Cristo ya no lo vas a ocupar, ¿sí? ¿Para qué vas a querer que alguien te dé palabra profética si ahí está Dios mismo? Ya no ocupas eso. Entonces, aún nuestros dones y habilidades que tú tienes hoy, son temporales, hermano. Pero estas cualidades, la fe, el amor, la esperanza, son permanentes. La Biblia habla de que permanecen el amor, la esperanza. Bueno, ahí lo cambié el orden, ¿verdad? Fe, esperanza y amor, ¿sí? Permanecen, esto no cambia. Son, hermano, entonces la fe, la esperanza y el amor deben ser la motivación y los medios que tú y yo usemos para nuestro trabajo, nuestra labor y nuestra perseverancia en Cristo. La fe, la esperanza y el amor nos unen, hermano, cuando tú y yo nos dedicamos a acercarnos a Cristo. La fe, la esperanza y el amor nos unen cuando tú y yo estamos animando a otros. Esta Trinidad, le llamó este autor, o esta triada familiar de virtudes cristianas, resumen el por qué la familia de Dios tenemos innumerables razones para dar gracias a Dios, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor. Porque tú y yo tenemos fe, esperanza y amor, tenemos miles y miles de razones para vivir agradecidos y para vivir para su gloria, hermano. Y estas virtudes, hermano, solo las puedes tener genuinas si estás en Cristo, ¿sí? Porque la fe es en Cristo Jesús, ¿sí? La fe es en Cristo, hermano. Y la fe sin obras es muerte, dice la Escritura. Nuestra esperanza no es una ilusión y nuestro amor no es convenenciero. El llamado cada día a venir a Cristo, hermano, es algo también permanente, constante. Porque solo en Cristo y solo Dios, hermano, puede producir en ti una verdadera fe, un verdadero amor. Solo Dios, hermano, puede darte una verdadera fe, un verdadero amor y una verdadera y firme esperanza, ¿sí? El hombre o la mujer que no está en Cristo no puede tener una fe verdadera, ni un amor verdadero, ni una esperanza verdadera. Por más bonito que se vea, por más efectos que le pongan ahí en las películas, no puede ser nada verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor verdadero, la fe verdadera, la esperanza verdadera está en Cristo. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias? ¿Verdad? Hay que dar gracias a Dios por estas 3 cosas. Padre, muchas gracias
Padre, cómo te amamos, cómo te alabamos y deseamos cada día alabarte más y más con nuestra vida misma, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, de caminar. Y Señor, hoy en particular, gracias por esa fe en Jesucristo que hay en cada uno de mis hermanos y hermanas. Doy gracias, Dios, porque esa fe que le salvó a mi hermano, a mi hermana, salvó a mí, Señor, nos lleva a vivir una vida muy distinta, a vivir agradecidos, a vivir en obediencia. Te doy gracias también, Dios, así como Pablo lo hacía con los colosenses. Gracias, Dios, por ese amor que crece entre nosotros hacia los demás hermanos. Un amor que no es posible separado de ti, Jesús. Señor, damos gracias también por la esperanza que tenemos guardada en los cielos. Una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, una esperanza en la cual podemos depositar toda nuestra confianza, porque sabemos que no fallará, porque sabemos que fiel es el que prometió. Y Señor, hoy reconocemos que solo en Cristo podemos encontrar esta verdadera fe, verdadero amor y verdadera esperanza. Reconocemos que el pecado nos separa y no podemos llegar a ti, Dios, que necesitamos de un Salvador. Hoy, Señor, reconocemos esto y te pedimos perdón. Quizá ha habido áreas en nuestra vida que no hemos hoy entregado y no estamos viviendo en plenitud. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy creemos en Jesucristo, el objeto de nuestra fe, aquel que nos amó primero y quien es nuestra esperanza de gloria. En ti creemos, Jesucristo, aquel que nos amó y aquel que es nuestra esperanza de gloria. Señor, ayúdanos a vivir dando testimonio de esta fe en Jesucristo, que otros conozcan cuando vean nuestra fe en Jesucristo, no en las cosas de este mundo, no en una persona, en Cristo. Y Señor, que vivamos también amando a los santos, que vivamos, Señor, firmes en esta esperanza del Evangelio que hemos recibido, y vivamos también compartiendo a otros de esta gracia que a nosotros nos fue dada y que está disponible para todo aquel que viene arrepentido creyendo en ti, Jesucristo. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, te doy por la vida de mi hermano y mi hermana, y te pido hoy en el nombre de Jesús que su fe aumente, que su amor por los hermanos, por los santos aumente, que su esperanza, Señor, se afirme cada día más y más. Que mi hermano, mi hermana, firmen esa esperanza sin desmayar hasta el final. Y gracias, Dios, porque tú confirmas tu palabra en cada uno. Guárdales en su regreso a su hogar, protégeles, y Señor, que mañana nos podamos reunir aquí para orar, interceder como una iglesia que tiene fe, que tiene amor y que tiene esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.